Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana. La agresividad en las campañas políticas está tal vez en su punto más álgido. Los señalamientos entre los candidatos son cada vez mucho más fuertes, al punto que se metió a la iglesia y tuvo que llamarle la atención pidiendo que firmen un pacto por la convivencia. Federico Gutiérrez acusó en las últimas horas a Gustavo Petro y al gobierno de Venezuela de intentar, en sus palabras, infiltrar su campaña, con lo que él ha denominado un caballo de Troya, a lo que Petro contestó, por supuesto, que la única infiltración de su campaña es la de la oficina, haciendo alusión al exsecretario de Seguridad de Gutiérrez, detenido y vinculado por presuntos nexos con grupos narcotraficantes. A la polémica entre estos dos candidatos se suma un video de la electa senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, en la que ella misma dice que ya quemaron a Sergio Fajardo con sus procesos ante la justicia, lo que fue calificado por algunos seguidores de Fajardo como una prueba de una campaña de descrédito, de desprestigio. Ya solo quedan 20 días para la primera vuelta a la presidencia y las agresiones no se detienen. Ese es el tema de conversación esta noche, el cruce de acusaciones y cómo incide esto en las presidenciales. ¿Hay o no campaña sucia? Los leemos con la etiqueta numeral Zona Franca. Bienvenidos. A propósito de este tema, el tema de conversación esta noche, Monseñor Héctor Fabio Henao le jaló las orejas a los candidatos, les llamó la atención a los candidatos presidenciales por sus constantes ataques, no solamente presenciales en los debates, sino a través de las redes sociales. Dijo que tienen que centrarse en exponer sus propuestas, que es sinceramente lo que están esperando los colombianos. Esta noche está con nosotros Jennifer Pedraza, que es economista, líder estudiantil ahora, representante electa a la Cámara de Representantes por el Partido Dignidad. Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para todas las personas que esta noche nos acompañan, a mi compañero y a mis compañeros de panel. Muy contenta de que por fin estemos hablando de esta dificultad en la que hoy sin duda alguna está la elección presidencial y el futuro de los 4 años que se vienen para Colombia. Sí, señora. Carlos Carrillo, que es su compañero, usted lo anunciaba ya, concejal por Bogotá del Partido Polo Democrático. Concejal, buenas noches. María Camila, muchas gracias por la invitación, un saludo para usted, para los televidentes y por supuesto aprovecho para felicitar a Jennifer por ese triunfo, me encanta verla como representante a la Cámara. Yo sé que a muchos, Ricardo Ferro, que es representante también, actual representante a la Cámara por el Partido de Gobierno, el Centro Democrático. Representante, buenas noches, bienvenido. María Camila, muy buenas noches, un saludo para usted, para los panelistas y para toda la amable audiencia. Gracias, representante. Pues quiero comenzar con usted, Jennifer, a preguntarle, usted que está al lado de Sergio Fajardo, ¿cómo están leyendo ustedes este video? Lo protagoniza la senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, que hace referencia a ya quemamos a Fajardo. ¿Cómo están leyendo ustedes esa frase? Bueno, lo primero es que sin duda alguna hay que señalar que los líderes sociales tenemos, porque yo vengo del movimiento estudiantil, he hecho parte de las movilizaciones de los últimos 4 años, el deber y el derecho de denunciar las irregularidades y los problemas que nosotros hemos visto para acceder a nuestros derechos, especialmente con una clase política como la que hemos tenido lamentablemente en Colombia. Sin embargo, creo que la clave de esta tarea se basa en hacerlo de manera honesta y franca con el país y no a punta de mentiras, con un objetivo claramente, electoral, que a mi parecer termina desvirtuando este papel tan importante que los liderazgos sociales tienen y que pues al final termina siendo parte de una estrategia de hacer política que lamentablemente hemos visto en algunas personas del Pacto Histórico que insisten en que todo vale con el objetivo de conseguir votos para ganar la presidencia, así eso implique destruir y quemar por completo una figura política que así haya diferencias, que por supuesto vale la pena poner sobre la mesa, es una alternativa diferente y distinta a todos los partidos tradicionales y a los sectores que hoy tienen a Colombia sumida en esta crisis que pues nos ha llevado a marchar y a luchar por nuestros derechos. Entonces, sin duda alguna es muy lamentable que el debate político en Colombia hoy esté en estos términos, pero no es la primera vez que ocurre, esto ya ha sido parte de un estilo de hacer política y hay personas que dicen, no, en la política la forma no importa, pero yo sí creo que la forma es determinante para garantizar un debate democrático y es el llamado que yo quisiera hacerle a todas y a todos los colombianos que nos ven esta noche, y es que a la hora de votar no tomemos decisiones exclusivamente sobre la base de las encuestas, sino sobre principios y realmente sentirnos representados y representadas tanto en el fondo como en la forma de hacer política de las candidaturas presidenciales. Concejal Carrillo. Bueno, yo creo que hay unos compañeros que no cuidan las comunicaciones, claramente.
Lo que dice en ese video Isabel Cristina Zuleta, a quien yo personalmente he visto un par de veces, no la conozco, no tengo mayor relación con ella, pero he visto su trabajo como líder social y creo que eso es algo que no se puede obviar. Nosotros no podemos desconocer que tanto ella como la organización Ríos Vivos ha venido haciendo una serie de denuncias que son muy serias, denuncias que han terminado en unos procesos en contra de Sergio Fajardo que tendrá que probar. Yo por lo menos no estoy de acuerdo en algunas de las acusaciones que le han hecho a Sergio Fajardo. Creo que algunas han sido injustas, otras pues no voy a tomar partido acerca de ellas de fondo, pero creo que si bien son desafortunadas las declaraciones que da por la forma en las que las da, yo siento que hay algo que realmente me sorprende y además me interesa mucho ver cómo el Centro Democrático y la campaña de Sergio Fajardo se unen para subirse en cualquier cosa y atacar al pacto histórico porque saben que están políticamente acorralados. Pero el punto sobre esas declaraciones es que yo no creo que Isabel Cristina Zuleta tenga la potestad ni tenga la influencia sobre los entes de control para forzar una, entre comillas, ¿Pero qué cree quemada. usted? Es que la expresión de ella es ya quemamos a Sergio Fajardo, vamos por Federico Gutiérrez. Esa expresión quemamos, ¿a qué se hace referencia? Porque es que yo creo que lo Fajardo menos no se ha quemado importante, políticamente, que digo es a lo que muchos hubieran creído que se refería. Yo creo que lo menos importante aquí es la palabra quemado. Cuando uno habla de un quemado es una persona que no logra hacerse elegir en las elecciones. O sea, por ejemplo, ¿quién se quemó en las elecciones pasadas? Se quemó Robledo, por ejemplo, se quemó Jorge Gómez, se quemaron muchos candidatos. En la costa dicen se ahogaron. En el interior del país decimos se quemaron. Fajardo ganó. Fajardo está absolutamente quemado y por eso está al 6% en las encuestas. Estaba participando en una... La campaña de Fajardo es una campaña fallida. O sea, Fajardo se quemó el día que se fue a ver ballenas después de la primera vuelta hace 4 años. Fajardo es un quemado. Fajardo está en el pabellón de los quemados. Pero yo no creo que debamos ahondar la discusión sobre el término quemado porque me parece lo menos relevante. Aquí yo estoy de acuerdo en que la política debe hacerse con franqueza, con honestidad. La política debe hacerse, sí, con unos límites en cuanto al todo vale. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Jennifer. Pero no podemos simplemente centrarnos en que la senadora Zuleta dijo quemado o no quemado, cuando aquí lo que es cierto es que hay unas acusaciones muy graves y lo que ocurrió en Hidroituango implica unas responsabilidades políticas que quizás Sergio Fajardo no ha asumido. Representante Ferro, sobre el video de la representante de la senadora electa Isabel Cristina Zuleta. Bueno, María Camila, lo que pasó con ese video es muy grave porque es la forma que ha venido haciendo la campaña del pacto histórico, que es a través de sicarios morales, de tratar de dañar la imagen de las otras personas, de los contradictores, y a través de ese sicariato moral poder obviar las responsabilidades que tiene la propia campaña. Adicionalmente a esto, a mí se me hace que es necesario que le pongamos un tate quieto a esa forma en que algunas personas tienen acceso a los medios de comunicación cuando tienen intereses políticos propios, porque entonces se desvirtúa lo que es opinar como tal sobre temas cuando hay una parcialidad y hay un interés como el que tenía la persona de la cual estamos hablando, la candidata al Senado, en donde lo que vino fue montando una campaña, una estrategia para llegar al Senado de la República a través de dañar la imagen, primero de Sergio Fajardo, y ahora ya desde siendo senadora electa, como lo ha manifestado abiertamente, que siguen con la campaña de Federico Gutiérrez para poder lograr sumarle opinión al candidato Gustavo Petro. Esa no es la forma de hacer política, esa no es la forma en que se debe acceder a los medios de comunicación. Yo esta mañana escuchaba a una periodista totalmente desilusionada, decepcionada, descalificando precisamente a esta persona porque se sintió utilizada por medio de ella a la hora de que le abrió los micrófonos. Entonces, yo sí creo que eso tiene que tener también una sanción por parte de la opinión pública, y yo sí creo que la campaña de Gustavo Petro debe decidir si esa persona habla a nombre de la campaña o está hablando a título personal, porque no puede ser que estas personas
como el mismo Alfonso Prada, como en su momento lo hacía Piedad Córdoba, como lo hace Roy Barreras, como lo hace Armando Benedetti, que están dentro de la campaña de Gustavo Petro, que consiguen votos para Gustavo Petro, pero cuando uno los ve que dan determinadas opiniones, terminan siendo opiniones aisladas, opiniones independientes de la campaña, cuando todos sabemos que es la misma línea de discurso que está manejando Gustavo Petro y su campaña. Jennifer. A mí me parece que lejos de que la campaña de la coalición Centro Esperanza tenga coincidencias con cualquier otro proyecto político, lo que nosotros estamos viendo es que este estilo, este tono del debate, que ha sido de los peores que ha tenido Colombia en las elecciones presidenciales, lo comparten tanto personas del Pacto Histórico como personas del Centro Democrático en una competencia por ver quién tiene más lagartos y políticos, ya sea condenados por temas de corrupción o investigados por asuntos de corrupción, quién se consigue más apoyos de los clanes politiqueros que sean solo por conseguir los votos. Y esto sí nos interesa, porque es que quienes se presentan como el cambio también, solamente buscando votos, cuando sabemos que esto implica compromisos a la hora de gobernar, yo creo que lo que podemos ver es una coincidencia absoluta entre estos dos proyectos políticos, tanto del Pacto Histórico como ahorita escuchando al representante del Centro Democrático. O no ha hecho alianzas Federico Gutiérrez con todos los clanes regionales para ganar la presidencia, a pesar de que tengan investigaciones como las que hoy tienen y a pesar de que impliquen politiquería como también la que rodea a Gustavo Petro y la que conformó de hecho parte de su lista cerrada al Congreso de la República. Por eso es que esto sí tiene que ser un motivo de principios, no es una cuestión de forma, Carlos, no es una cosa que de vez en cuando ocurra, no es que estemos esperando a ver qué ocurre para pronunciarnos, es que constantemente, semana tras semana, porque es que esto es una decisión política tomada, de hacer política sobre la base de mentir para no dar el debate de fondo sobre los argumentos. Y yo creo que eso sí es algo que debe ilustrar la votación de Colombia. Si esa periodista estaba muy indignada por lo que ocurrió con este video, ¿cuántos más no están indignados con que Federico Gutiérrez hable de un cambio cuando sabemos que representa la continuidad absoluta de un gobierno como el del presidente Iván Duque? Incluso muchas personas dicen que peor. Entonces, esto no es un tema ya más de forma, este es un tema de fondo. Y yo invito a todas y a todos los colombianos que en su momento desestimaron el proyecto político de la coalición Centro Esperanza y de Fajardo presidente, porque claro que eso nos impactó en las encuestas, a que reconsideren el único proyecto político que hoy no insiste en el todo vale para ganar la presidencia, porque quien hace todo para ganar, pues llega para gobernar, es para toda esa gente con la que ha hecho compromisos que sí son la clase política mandada a recoger por Colombia. Concejal Carrillo. María Camila, un tema solamente, hay una claridad para la representante Jennifer, y es que yo a lo que hago alusión es a aquellas personas que desde la campaña de Gustavo Petro han estado atacando. Yo no estoy juzgándolas como tal. Si quieren, damos el debate sobre quiénes están detrás de cada uno de los candidatos, pero yo aquí lo que estoy diciendo es que no se pueden utilizar los medios de comunicación y no se pueden utilizar tampoco las campañas para ser de voceros de las campañas, y después, cuando dicen algunas cosas que salen mal en la opinión pública, entonces decir, no, ese no es vocero de la campaña, ese está hablando a título personal. Entonces, o es vocero de la campaña o no lo es. No puede ser vocero de la campaña hasta que la embarre, y después de que la embarre dejó de ser vocero de la campaña. Es el argumento que yo estaba ahorita esgrimiendo a propósito de lo que sucedió con esta candidata al Senado, esta senadora electa. Concejal Carrillo. A mí me parece que es un debate muy interesante quiénes están detrás de los candidatos. Hay una valla, ya que hablan de las formas de hacer política, hay una valla bastante agresiva que yo no sé quién de la coalición de la Esperanza puso, en donde aparecía quiénes están detrás de los candidatos, y entonces ponían a Sergio Fajardo con el profe Antanas Mocus detrás, el neoliberal dogmático Antanas Mocus detrás, con los exministros santistas detrás, y ponían pues unas fotos de unos personajes que han sido bastante polémicos detrás de Gustavo Petro, y resulta que Gustavo Petro no tiene jefes. Es bastante claro que una persona como Petro, que lleva 20 años en lo más, digamos, en lo más duro de la discusión política en Colombia, es una persona que actúa sobre unas premisas suyas y que no tiene jefes. No es comparable con lo que pasó en el caso de hace 4 años, cuando el que ganó era un títere de un gran político. Sí. Aquí, ¿quién está detrás de Gustavo Petro? Nadie. Está detrás de Gustavo Petro él mismo. No está Roy, no está Benedetti, no lo rodean Ojo ellos. con esto.
quienes han llegado ¿No ahí está Juan de Manuel manera Santos a través de oportunista Prada? buscando subirse en el carro de la victoria, eso es otra discusión. Y yo le digo una Esa cosa, es otra Jennifer, discusión, como usted yo he sido dice. muy crítico con las personas que han sido bien recibidas en el pacto histórico, y eso me ha costado muchos ataques dentro del mismo pacto. Esa es otra Yo, por discusión, ejemplo, como usted lo dice, pero si le parece, Claro. hablemos del tema y del tono de la campaña, de si esto es campaña sucia, digo, para que seamos francos, como decíamos, Las campañas políticas sobre siempre lo son que vinimos sucias. a hablar. Concejal, Eso es sobre- una realidad. Es una las realidad, campañas campaña políticas sucia, el tono. lamentablemente siempre son sucias. Siempre son sucias y son sucias de todas partes. Porque JJ Rendón no precisamente trabajaba para la campaña de Gustavo Petro. Y por ejemplo, lo que pasó, le pongo un ejemplo puntual que me sorprendió además el cinismo de la senadora Angélica Lozano. Decía la senadora Angélica Lozano, se monta en este cuento del quemado no sé qué, para atacar en este momento a su contradictor político, que es Gustavo Petro. Y dice, es que no solamente deben ser buenos políticos, sino buenas personas. Cuando ellas ganaron la alcaldía con una campaña de mentiras en contra de Carlos Fernando Galán. Y entonces eso se olvida solamente en dos meses. ¿Qué diría Carlos Fernando Galán, por ejemplo, de ver todo lo que le montaron acerca de unos supuestos contratos que después resulta que no eran directamente de él y que le permitieron ganar la alcaldía? Entonces las campañas son sucias, lamentablemente, no deberían ser así. No, pero- Las campañas deberían hacerse con ideas, con propuestas, con programas y no con bajezas, pero lamentablemente eso se da en todos los escenarios políticos cuando está en juego algo tan importante como la presidencia de la República. Hay una cosa, Jennifer, y usted se va a dar cuenta qué tan sucias son las campañas. Fíjese lo que pasó, por ejemplo, cuando el uribismo y el centro se aliaron para montarse en esa narrativa de la picota que después terminó siendo nada. Jennifer. No, realmente, yo ¿Cómo sé que que muchas nada? personas que nos están viendo seguramente en sus casas dirán, no, eso sí, toda la política es así, toda la política es sucia, y entonces de manera sencilla comprarán el argumento del concejal. Pero si hay un momento histórico que ha vivido Colombia en el que quiere un cambio de fondo, es ahora. Es este momento en el que no es posible que sigamos eligiendo a la gente que además se compromete con esos sectores políticos. Es que ustedes, ¿qué creen? Que los políticos tradicionales le ponen sus votos a una candidatura porque sí, no, eso es pidiendo puestos por detrás, eso es pidiendo ministerios. Como la Eso es alcaldía de Claudia López, eso es pidiendo por ejemplo. decisiones sobre Claro, el gobierno nacional. Entonces, como la alcaldía de Claudia López que usted apoyó, Jennifer. si hay un momento en el que nosotros debemos cambiar eso, es ahora. Por eso es que yo no estoy con ningún proyecto presidencial que pretenda insistir en esas formas. Y mucha gente me lo ha dicho, oye, ¿por qué Sergio a mí me Fajardo no responde sorprende. en el mismo tono? Discúlpame, A mí me sorprende que usted diga eso cuando está con Cristo. Yo te permití terminar, te pido que me permitas finalizar mi intervención. Entonces, hoy es un momento en el que nosotros tenemos que dejar atrás esas formas de hacer política y ese fondo de hacer política. No es una cosa aislada, no es Isabel Zuleta hoy interviniendo en un video, es que vamos semana tras semana. Y ¿sabes qué, Carlos? Te voy a poner el ejemplo mío, que yo vengo del movimiento social y por no hacer parte del pacto histórico, incluso gente de ahí, de las bodegas, han puesto en riesgo mi vida, Carlos. Eso es así. Entonces no te acepto que me digas que esto ha sido un tema normal, porque es que hay gente que sí viene del movimiento social, que sí quiere transformar la política, no solo de forma, sino de fondo, y eso es algo que nosotros no podemos ceder. Y si aquí están buscando es un cambio, pero un cambio que al final tenga los mismos con las mismas detrás, pues yo creo que vamos a perder una oportunidad histórica para transformar a Colombia, y por eso es que yo creo que y me lo han Sí, dicho me mis amigos, permite, usted decía, ¿ustedes María no creen Camila. que Sergio Fajardo ha sido muy Ya, blandito respondiendo? ¿No les parece que ha sido muy tibio? Yo creo que de la política María debería Camila. respetar esas formas, porque al final no son un asunto de forma, sino de contenido. O no han dicho las candidaturas de Gustavo Petro y del pacto histórico que al final llegarían a tomar incluso decisiones antidemocráticas, arbitrarias, que yo creo que nosotros no debemos respaldar en ninguna medida, ni tampoco, por supuesto, Yo la eso de nunca lo he Federico escuchado. Gutiérrez. Sí. Yo eso nunca lo he La de un estado escuchado. de excepción. Yo creo que el pacto histórico es un proyecto profundamente democrático en el que además se han Pero agrupado. ¿cuál democrático? Pero si va detrás de un Democrático Mesías. En el, que no se ha- es. en el que se han agrupado. Yo no voy detrás de ningún Mesías, si usted lo sabe perfectamente. No, gente en el pacto histórico va detrás de un Mesías. Usted lo acaba de decir, nadie está detrás de Gustavo Petro. Allá Él cada es él en quien sí verá, mismo. allá Eso no cada es un quien proceso verá democrático, si Carlos. lo apoya de manera mesiánica o si lo apoya alrededor de un programa. Yo lo apoyo alrededor de un programa, que además es un programa que creo yo está muy bien elaborado y que es mayoritariamente de izquierda. Quienes se están tragando los sapos aquí son esos politiqueros que incluso algunos, y le vuelvo a poner el ejemplo de Alfonso Prada,
que no es que hayan tenido posturas divergentes con la izquierda, es que han sido enemigos declarados de la izquierda y hoy llegan de manera oportunista a montarse en el carro de la victoria. Eso lo hemos visto en todas las elecciones presidenciales. Pero lo hacen gratis, aquí, se convencieron de la nada hacia la izquierda. Y seguramente en la coalición de la esperanza no están. Y seguramente en la coalición de la esperanza usted sabe perfectamente, y ahora déjeme hablar porque esta vez Luis Pérez no está en el pacto histórico. Luis Pérez es candidato y llegará a primera vuelta solito. Y le digo una cosa, usted que decía que no la dejó hablar, en la coalición de la esperanza, más de la mitad de los que están en la coalición de la esperanza en realidad están con Petro. Están esperando a que llegue el 29 de mayo para, si hay una segunda vuelta, salir corriendo a venirse a este lado. Y le repito una cosa, es muy difícil que usted, desde el lugar en donde está, hable de que son el cambio cuando están con todo el gabinete de Juan Manuel Santos, cuando están con Cristo, que es un ejemplo internacional de la política clientelista, y de todos los demás que están allá. Entonces, yo sí le digo, Jennifer, que no le queda posar de que ustedes son el cambio cuando muy buena parte de la politiquería, empezando por Alejandro Gaviria, a quien ustedes tanto atacaron antes de que llegaran las elecciones del 13 de marzo, están allá. Carlos Amaya está allá. Su partido, Jennifer, avaló a Carlos Amaya, que es una persona que tiene serios cuestionamientos y que es un politiquero de la peor calaña. Ustedes lo avalaron y además debo decirle que sacó como 3 veces más votos que su propio candidato. Jennifer, brevemente la réplica para ir con el representante Ferro, por favor. La verdad, a mí me parece que hoy los planteamientos que hace la coalición Centro Esperanza y la gente que se aglutina a él, alrededor de ella, es gente que hace parte del cambio y de la transformación. Por supuesto que yo creo que el programa que hemos construido con Sergio Fajardo, y no solo de fondo, porque me representa, sino también en las formas de hacer política, es la alternativa que hoy Colombia tiene para cambiar. Yo podría sacarle 17 personas, no solamente que hoy están respaldando el proceso del pacto histórico y la candidatura presidencial de Gustavo Petro, sino gente reconocida que ustedes metieron al Senado y al Congreso de la República, que son los peores sapos que habrá tenido que tragarse la izquierda en la historia de su vida. Y a mí me parece, si me permite, por favor, por eso es una decisión que, como todo en el pacto histórico, termina tomando el Mesías y no hay ningún proceso de decisión democrática. Pero me gustaría añadir un elemento al debate que para mí es lo central, porque yo sí estoy, a diferencia de Isabel Zuleta, luchando porque Fico no gane esta presidencia y porque realmente tengamos un cambio de fondo, y a eso le dedico todo el centro. Fico ha dicho, no, entonces ahora como quisieron destruir a Fajardo vienen detrás de mí. Yo lo siento mucho, pero eso es lo que termina generando este tipo de declaraciones, y es que al final el candidato del continuismo diga que todo lo que le critiquemos es entonces bajo un interés oscuro como el que tenía Isabel Zuleta con Fajardo. No, señores, aquí estamos hablando de que están haciendo alianzas, obviamente, con los Char, que se reunieron con Luis Alfredo Ramos, que ya está condenado, que tienen por detrás a todos los planes políticos regionales, y eso es una verdad objetiva, que no parte de ningún interés oscuro como el de Isabel Zuleta, y que ahora la campaña presidencial de Fico quiere desestimar diciendo que todos, como lo que hicieron a Fajardo, lo quieren hacer con él. No, señores, Fajardo y la coalición Centro Esperanza son un proyecto limpio, a diferencia del proyecto de Federico Gutiérrez y el Centro Democrático. Representante Ferro. No, yo aquí escuchándolos, es un poco difícil intervenir en el debate de manera remota, pero pues trato pues de son las dificultades de la virtualidad, sí señor, pero lo escuchamos. Sí, de no quedarme mucho en el debate, porque tengo varias observaciones que hacer. Una, pues con todo respeto al concejal, decirle que por más de que haya campaña negra, que haya campaña sucia, no podemos normalizar la campaña negra y la campaña sucia en las elecciones. No podemos partir del supuesto que eso tiene que ser así. Eso debe cambiar y debe sancionarse, y no debe normalizarse en las campañas, porque terminan también de alguna manera atentando contra el buen nombre de los candidatos, sencillamente por el hecho de que están en otra orilla, que son de una ideología diferente, que no se está con ese candidato, entonces inmediatamente se comienza la campaña negra, y eso no se debe normalizar. En segundo lugar, me parece importante también hacerle claridad a Jennifer que no es que Federico Gutiérrez haya querido pegarse del tema de los ataques a Sergio Fajardo, sino que en el video que conocimos en el día de hoy o en el día de ayer, en el video está claro que ella dice: y ahora seguimos con Federico Gutiérrez, que ya quemamos a Sergio Fajardo y ahora vamos a seguir con Federico Gutiérrez, haciendo alusión a que la siguiente víctima de esa campaña negra va a ser Federico Gutiérrez, y de ahí que Federico Gutiérrez haya salido precisamente a responder sobre estos ataques. Entonces aquí lo importante es que en lo que se viene, que son los últimos 20 días de campaña, según escuché en una emisora nacional esta mañana, esta candidata, que antes
del 23 de diciembre tenían montado todo el escándalo de Federico Gutiérrez, en fin, la amenaza pues de lo mismo que supuestamente han hecho con Sergio Fajardo. Entonces, que eso no se vuelva al centro de la campaña, sino que realmente veamos a los candidatos, primero asistiendo a los debates y segundo proponiendo, porque si no se propone y no se asiste a los debates, más confrontando las ideas que confrontando las personas en sí de los candidatos, pues va a ser muy difícil que ese 13% que está en juego, que todavía no ha tomado decisión según las últimas encuestas, pueda tomar decisión en uno o en otro sentido, más allá de un tema pasional y no racional. 23 de mayo, que es cuando dice la señora Zuleta, Isabel Cristina Zuleta, va a sacar toda la artillería concejal en contra de Federico Gutiérrez para quemarlo como hizo con Sergio Fajardo. Yo francamente creo que la senadora Zuleta peca por exceso de búsqueda de protagonismo. Yo creo que es un poco una actitud pretenciosa, querer mostrarse además como la que hundió a Fajardo, la que quemó a Fajardo. Y eso, pues yo no tengo ningún problema en señalar que no es correcto. Pero si hay cosas en contra de Federico Gutiérrez, el país tiene el derecho de saberlo. Y eso sucede generalmente en las campañas. Y algo para que no quede en el aire, yo no he dicho que las campañas deban ser así. Yo he dicho que las campañas lamentablemente son así. Y a mí no me cabe la menor duda, María Camila, que si la campaña de Sergio Fajardo tuviera algo realmente duro en contra del candidato Gustavo Petro, o en contra del candidato Federico Gutiérrez, o en contra del candidato Rodolfo Hernández, que muy seguramente va a sacar más votos que Fajardo, con toda seguridad lo sacaría, porque así son esas luchas por el poder. Ahora, eso no quiere decir que haya mentiras, calumnias, no, pero si hay una información que el país debe conocer acerca de Federico Gutiérrez, pues adelante que la muestren y que la muestren antes de que llegue el día de las elecciones. Yo no le veo ningún problema a eso. A mí me gusta que hayamos dado en la palabra precisamente el caso, y es que lo que ocurrió aquí sí fue una decisión explícita y clara de mentir para destruir el nombre de una candidatura. Y a mí me dirán, ¿pero por qué contra Fajardo? Si supuestamente aquí como todo lo que se ha planteado, entonces Fajardo nada que ver. Recordemos que en las elecciones del 2018, tanto el Centro Democrático y el ganador como Duque, como el Pacto Histórico, definieron que su objetivo central iban a ser el Pacto Histórico no existía en 2018. Destruir, los que hoy componen el Pacto Histórico, iba a ser destruir la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, porque se sabía que la conclusión de las elecciones del 2018 era que precisamente si Fajardo hubiera pasado a segunda vuelta le hubiéramos podido ganar al presidente Iván Duque, y se sabía que era un objetivo político claro para destruir tanto del Centro Democrático como de los sectores o algunos de los sectores que hoy componen el Pacto Histórico. Y es por eso que a punta de persecución política, porque también digámoslo francamente, son la Procuraduría y la Contraloría o no órganos de bolsillo hoy del presidente Iván Duque, y se han enfocado o no en hacer una persecución política de Sergio Fajardo, por supuesto que sí. Y ahora este video que definitivamente declara y digamos que consolida esta decisión política de a punta de mentiras destruir el buen nombre y la campaña de Sergio Fajardo, más allá, y esto lo planteo muy honestamente, o sea, yo entiendo que hay personas que quieren el cambio, que están en el Pacto Histórico, y entiendo que tenemos posiciones diferentes de cambio de lo que queremos para el país, pero llegar a este objetivo, llegar a esta conclusión, cuando sabemos que tenemos unos partidos políticos tradicionales que siempre han tenido el gobierno, a los cuales valdría la pena denunciar, ¿por qué no haber hecho esas denuncias antes, por ejemplo? Usted menciona algo que ocurrió incluso antes de la elección de la campaña a la presidencia. ¿Usted cree que esto ha sido sistemático, Jennifer? Yo creo que ha sido sistemático. María Camila, yo creo que las personas que hacemos parte de la coalición Centro Esperanza lo hemos vivido en los diferentes sectores del movimiento social, y creo que es una decisión política declarada, y por eso es que a eso es a lo que nosotros no le podemos jugar, es a eso a lo que le ha venido jugando toda la política tradicional durante los últimos años, que sí es a destruir a punta de mentiras a todos los que les criticamos y a los que les hacemos oposición. Aquí el movimiento social lo han macartizado toda la vida. ¿Será que ustedes son los únicos que hacen oposición? María Camila, si me permite. Permítame un segundo, le doy la palabra al representante, pero ya voy con usted, concejal. Representante. No, a mí no me queda claro, María Camila, que ese supuesto ataque sistemático contra Sergio Fajardo. Si antes, en el 2018, cuando Sergio Fajardo pierde la elección, es lo que dice es que no va a volver a aspirar a la presidencia. Y es después que decide que después iba a aspirar, pero en su momento dijo que no iba a volver a aspirar a la presidencia, y contra Sergio Fajardo no había ningún ataque. Lo más grave que pasó en esta campaña, antes de esto, o por lo menos por encima de la mesa, yo no conocía lo que se conoció ayer por parte de la candidata, donde se arroga
la debacle de Sergio Fajardo. Yo lo que sí vi que fue muy grave fue cuando Rodolfo Hernández dijo públicamente que Sergio Fajardo había faltado a la verdad hace una semana en una encuesta donde él supuestamente había hecho un acuerdo con Rodolfo Hernández que el que perdiera la encuesta se iba para nosotros. No cumplió con su palabra, pero más allá de eso, ataques que se puedan decir de parte de la campaña de Federico Gutiérrez, nunca. Es más, total respeto por Sergio Fajardo, tanto por parte del candidato como por parte de los que estamos apoyando a Federico Gutiérrez. Eso sí no hay, yo sí quiero que quede claro ese tema. Y dentro del ejercicio de los 4 años, yo estaba en el Congreso los 4 años y hemos tenido diferencias en el tema de los debates con el Partido Verde, sí, pero también se han apoyado proyectos de ley que ha presentado el Partido Verde, también ellos han apoyado proyectos que hemos presentado nosotros, en fin, eso no ha tenido que ver nada con que haya un tema en el cual haya un veto sencillamente por ser del Partido Verde o de Sergio Fajardo o ser del Centro Democrático, en el caso pues del Congreso puntualmente. Concejal Carrillo. Jennifer, Sergio Fajardo se quemó el día que se fue a ver ballenas, punto. Ese día, ese proyecto político se acabó y se acabó por el absoluto desconocimiento de Sergio Fajardo de la realidad del país. Es que esto no es la realidad que nosotros vivimos aquí en Bogotá o allá en el poblado en Medellín. Aquí hay una muy buena parte del país que vive una violencia sistemática y una exclusión sistemática desde hace décadas. Y el candidato Sergio Fajardo lo que hizo cuando había 2 opciones diametralmente diferentes, Jennifer, y eso es algo que ustedes en sus tesis, pues que en sus tesis tienen una lectura absolutamente equivocada. 2 visiones absolutamente distintas de país. La propuesta de Gustavo Petro y Ángela María Robledo en el 2018 y la propuesta del títere de Uribe y Marta Lucía Ramírez. ¿Y qué dijo Sergio Fajardo? Sergio Fajardo dijo: no me voy a Nuquí a ver ballenas. Fíjense ustedes la diferencia de alguien que sí es una buena política, porque es que Fajardo es un pésimo candidato. Fajardo es un pésimo candidato, es un tipo que no emociona, es un tipo que no tiene discurso, es un tipo que no tiene claridad en el momento de comunicar. Fajardo es un pésimo candidato. Fíjense ustedes la diferencia con una buena política. Claudia López, que recordemos la campaña del 2018, fue la que más atacó a Gustavo Petro. Cada vez que le soltaban un micrófono a Claudia López, se iba lanza en ristre en contra de Gustavo Petro, mientras que Fajardo, pues de cierta manera trataba de mantener el personaje del mediador, del conciliador, del buena gente, ¿cierto? Digamos que el policía bueno era Fajardo, la policía mala era Claudia López. Claudia López no tuvo ningún problema, a pesar de que sabía seguramente que, vaya uno a saber si siquiera votó por Gustavo Petro, anunció públicamente que iba a votar por Gustavo Petro, porque si no lo hubiera hecho jamás habría sido alcaldesa de Bogotá, jamás. Sergio Fajardo cometió un error estratégico gigantesco, porque lo que leyó el país fue una persona absolutamente desconectada de los padecimientos reales de millones de colombianos. Y eso es lo que hoy le están cobrando. Y por eso es que tiene el 6% en las encuestas. Y por eso es que Rodolfo Hernández va a sacar más votos que el mismo Sergio Fajardo. Entonces yo respeto, Jennifer, que usted, acatando la disciplina de partido, pues esté aquí defendiendo una candidatura que es inviable, pero todos sabemos que esto no es un esfuerzo sistemático por derrotar al candidato del cambio que es Sergio Fajardo, no, porque además es que no es un candidato del cambio, es un candidato del establecimiento. Allá está todo el santismo. Allá está todo el santismo, Jennifer. Entonces no me venga a decir, aquí que hay una conspiración en contra de Sergio Fajardo, porque Sergio Fajardo destruyó su carrera política él solito. Yo no sé si de parte suya, concejal, pero sí es claro, como lo acabamos de ver en este video, en una confesión expresa de parte de una senadora. Estamos hablando realmente de los pesos pesados del pacto histórico, que literalmente hubo una estrategia planeada desde hace tiempo para quemar a Fajardo. Entonces esto no es algo que yo me estoy inventando, esto es algo que está ahí y ustedes pueden leerlo en las mismas palabras. Y claro que Sergio Fajardo es un pésimo candidato para quienes creen que la política está condenada para siempre a esto, a las pésimas formas, a ir a buscar los votos de donde sean, a hacer compromisos con los sectores políticos tradicionales que al final terminan en eso, en reproducir las condiciones miserables de vida de las mayorías de los colombianos, que son
Y es que son esos sectores políticos los que han tomado esas decisiones, sectores políticos que hoy están tanto en el proyecto del Centro Democrático, tanto en el proyecto de Federico Gutiérrez, como rodeando el proyecto del Pacto Histórico, y que el Pacto Histórico montó en gran medida en el Congreso de la República a punta de una lista cerrada. Claro que es un pésimo candidato para los que quieren seguir viendo acá la política del show, del espectáculo, de la calumnia, de la mentira, porque ha sido la única candidatura presidencial que ha respetado las instituciones democráticas de este país, que uno diría es lo mínimo que se debe garantizar. Y quisiera cerrar diciendo algo. La gente, porque me parece muy importante, es muy difícil, créanme por favor, construir un proyecto político de manera democrática. A eso nos hemos dedicado en la coalición Centro Esperanza. Aquí no hay un mesías que toma las decisiones por todos. Aquí nos reunimos, sí, nos agarramos, ustedes lo han visto en los medios de comunicación, seguramente la hemos embarrado en muchas cosas, pero este es un proyecto político que es franco y honesto en lo que le está proponiendo al país, que cuenta con los mejores académicos y académicas en cada uno de los aspectos de su propuesta programática, y que le ha dicho a Colombia sí se puede hacer política de manera diferente. Y si eso implica tener enemigos fuertes como los que hoy tenemos, pues sí, hay que hacerlo. ¿Y qué pasa? Porque es que el resto es dejar los principios en la cancha, el resto es dejar los principios. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer, porque si nosotros dejamos de hacer la política con principios, vamos a terminar, queramos o no, aliados con los partidos tradicionales, con los sectores tradicionales que hoy rodean a estos dos proyectos políticos. Y cierro con lo siguiente, que la verdad, más allá del debate aquí con el concejal y con el representante, es un mensaje que yo le quiero dejar a todas y a todos los colombianos. Hemos visto tal vez la peor campaña presidencial, la más sucia, la más baja. Y es en este momento, no podemos tocar más fondo, en donde nosotros tenemos que tomar una decisión distinta. Yo le invito a todas las personas que nos están viendo a que considere, o que si descartó nuestro proyecto de transformación, lo reconsidere, porque hoy hay más pruebas sobre la mesa que muestran que este es un proyecto político diferente, viable, y que no ha caído en el todo vale, que lamentablemente hoy es como se hace política en Colombia. Y si nosotros seguimos ahí, pues no vamos a tener el cambio que Colombia merece. Colombia merece mucho más. Jennifer, una pregunta, ¿quién fue el cabeza de lista? A mí me parece que permítame, representante, ya voy con usted. De la coalición Centro Esperanza. Humberto de la Calle. Humberto de la Calle fue vicepresidente de quién, perdón? ¿De César Gaviria? De Samper. De Samper. ¿Y fue ministro de quién? De Juan Manuel Santos. Y fue una persona que le aportó, por ejemplo, la construcción del proyecto de paz. ¿Y de César Gaviria? Ah, no, pues entonces, o sea, ¿a usted le parece que Humberto de la Calle, además Humberto de la Calle, que fue un personaje vetado por su organización política hace 4 años, yo le cuento una cosa, ¿sabe por qué perdió la presidencia? ¿Sabe por qué perdió la presidencia? Pero déjeme hablar, porque si no es muy difícil. Le digo una cosa, ¿usted sabe por qué perdió la presidencia Sergio Fajardo? Porque es que usted dice... Esto es bien interesante, es que Sergio Fajardo era el único que podía ganarle a Iván Duque, pero para eso tenía que pasar a segunda vuelta. Sergio Fajardo no pasó a segunda vuelta porque negó el apoyo de Humberto de la Calle, y negó el apoyo de Humberto de la Calle, entre otras, por presión de su sector político. No es cierto, entonces, negó el apoyo del Partido Liberal, que tanto Petro ha estado pidiendo con el apoyo de César Gaviria, que le dijeron que no, pero allá estuvo pidiéndole la vicepresidencia. Entonces no venga a decir aquí que ustedes son el cambio, cuando, por ejemplo, si me van a presentar como cambio a alguien que fue vicepresidente de Samper, ministro de todos los gobiernos desde la Constitución del 91, como Humberto de la Calle, si esa es la renovación, por favor. Además, acuérdense que si algo cobran duro hoy los ciudadanos y los votantes, son las incoherencias. Y yo creo que todos podemos recordar qué era lo que decía su sector político, Jennifer, del señor Humberto de la Calle. Representante Ferro. Qué pena que voy a devolverme un poquito en la discusión, pero a mí me parece que también en medio de esta discusión lo que está quedando claro es que el que representa realmente un cambio en este momento en Colombia es Federico Gutiérrez. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un candidato como Sergio Fajardo, que lleva varias candidaturas en la última década, no sé si alcanza a estar también en la década del 2000 al 2010 como candidato presidencial. Tenemos a Gustavo Petro, que también lleva varias candidaturas, y que cada uno tiene su movimiento o ha formado una forma o ha tenido una forma de ser candidato presidencial en donde sencillamente son ellos. Y en cambio tenemos la candidatura de Federico Gutiérrez, que nace de una candidatura por fuera de lo que era precisamente las posibilidades que tenían los partidos tradicionales de tener candidatos a la presidencia, que derrota a otros que han sido alcaldes en ciudades capitales y logra ganar la consulta en el mes de marzo. Después de la consulta del mes de marzo, adquiere el apoyo de personas pues, de los partidos, pero más allá de eso, es realmente un candidato nuevo, es un candidato que por primera vez está aspirando a la presidencia de Colombia.
que no llegó impuesto por ninguno de los actuales jefes políticos que tiene el país y que representa realmente el cambio para Colombia. Además, en la campaña se ha dedicado a unir, mientras los otros todo el tiempo están en constantes peleas, a lo que se ha dedicado Federico Gutiérrez es a tratar de unir al país, que es en el fondo en lo cual todos estamos de acuerdo, en que nos podamos unir. Una campaña que ha sido especialmente agresiva, con señalamientos de parte y parte entre todos los candidatos, con campaña sucia, con campaña de desprestigio. Está allí la senadora electa por el Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, que no cuidó, como dicen desde su partido, las comunicaciones. Ella está envuelta, o por lo menos en el ojo del huracán, intentando explicar qué fue lo que quiso decir o qué fue lo que hizo con el candidato Sergio Fajardo y qué es lo que pretende hacer con Federico Gutiérrez, que la tiene cantada para el próximo 23 de mayo. Hablando de Fico, con todo lo que tenemos guardado de Fico. Entonces necesitamos que ustedes estén pendientes de la estrategia para no tomarla desde tiempo y cuando empecemos a salir, ustedes la puedan replicar por todas partes. Ya Fajardo lo quemamos. Y fue una tarea dura. Fue una tarea hasta Procuraduría, Contraloría, fue una tarea dura. Y una tarea de demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia. Estamos de regreso en Zona Franca. A propósito de este tema, la senadora electa Zuleta está intentando explicar qué fue lo que quiso decir de Sergio Fajardo, a quien a propósito la Contraloría sancionó junto a 25 personas más por los sobrecostos en el proyecto Hidroituango, un proyecto muy tropezado. Sin embargo, el pago de la sanción del ente de control, la lente de control retiró la inhabilidad que había contra el candidato hoy del centro. Nosotros hemos dicho la verdad sobre Sergio Fajardo. Hemos denunciado y hemos probado nuestras denuncias ante los organismos pertinentes, todos los organismos. Ustedes, como políticos de sangre azul, les quiero decir que yo no vengo desde ahí, yo vengo desde la base social. Y como líder de la base social, hago denuncias no desde un escritorio, sino desde los espacios sociales y comunitarios. A esto se le suma el trino del candidato Gustavo Petro, el que hoy lidera las encuestas, defendiendo a la senadora, diciendo que criticarla por su lucha contra Hidroituango es criticar toda la actividad de los líderes sociales en el país. Concejal Carrillo, déjeme preguntarle sobre el trino de Gustavo Petro, sobre el clima que hay en este momento a escasas semanas de las elecciones, con el ambiente que hay para que se firme mañana en presencia de empresarios un pacto de no agresión. ¿Qué tan bueno, qué tan sano es que no salga el candidato públicamente a rechazar este tipo de publicaciones en el caso de la senadora Zuleta? Bueno, yo debo decir algo, y es que por primera vez en mi vida voy a votar a la presidencia por el candidato ganador. Eso es algo que nunca me había pasado jamás. Yo siempre voto por los que pierden. Y esta vez voy a votar el 29 de mayo por un candidato que va a ganar en primera vuelta y por una candidata vicepresidencial que me llena de entusiasmo, como es Francia Márquez. Yo estoy del lado correcto, María Camila, yo estoy del lado correcto y del mismo lado del que he estado siempre. Yo voté por Gustavo Petro en el 2010, voté por Gustavo Petro en el 2018 porque no fui capaz de tragarme el sapo de Fajardo en el Polo Democrático y volveré a votar por Gustavo Petro este próximo 29 de mayo. Y creo que Gustavo Petro en este momento de la campaña debe tener muchas otras cosas que hacer, debe tener muchas ocupaciones para estar defendiendo unas declaraciones de una senadora. Cuando debería ser todo lo contrario, deberían ser los senadores los que deberían estar empujando la campaña, que además creo yo, soy muy optimista, creo que vamos a ganar en primera vuelta. Ahorita le digo porque estoy absolutamente seguro de que vamos a ganar en primera vuelta, pero en lugar de estar tratando de buscar esos votos indecisos que puede haber por ahí todavía, tratando de hacer la pedagogía electoral para que esas personas más jóvenes, y aquí hago un llamado a las personas que nos ven, a que no se queden en la casa el 29 de mayo. En lugar de estar haciendo esa pedagogía, pues estamos enfrascados en una discusión acerca de si se quemó, si no se quemó, si la senadora dijo esto o lo otro. Yo le digo que en eso no debería desgastarse el candidato presidencial en este momento. El candidato presidencial debería estar enfocado en su campaña y no defendiendo unas declaraciones que, como hemos visto, los malquerientes del pacto histórico, tanto en el uribismo como en el autodenominado centro, pues se suman para atacar. Representante Fer. No, a mí me parece que esto no es un tema de forma, esto es un tema de fondo, porque lo que dice la senadora electa
debe tener consecuencias penales, debe tener consecuencias porque finalmente aquí no hay una finalidad en lo que tiene que ver con poner a funcionar los entes de control para garantizar que no se pierda el presupuesto oficial, que no se pierda los recursos públicos, sino aquí lo que hay de por medio es un fin político. Y ella lo dice claramente, que el objetivo que ellos tenían era sencillamente quemar a Sergio Fajardo, que era sencillamente buscar un fin político con esas investigaciones y con poner a funcionar los entes de control. No les estaba preocupando para nada el tema de los recursos públicos, no les preocupaba para nada Hidroituango, les preocupaba era sacar del camino a Sergio Fajardo, como queda claro cuando dice, y ahora seguimos con Federico Gutiérrez, es decir, no les preocupa para nada lo público. Un líder social que realmente no defiende a la comunidad en lo que tiene que ver con la utilización de los recursos públicos no es un verdadero líder social, perdónenme, es un politiquero igual de malo a todos los politiqueros que hemos tenido en este país, que no debe ser defendido por nadie. Y se me hace el colmo que el candidato presidencial, en lugar de salir a efectuar lo que dice su senadora electa, lo que hace es salir a respaldarla, es decir, piensa exactamente igual, piensa que todo vale, piensa que es necesario sacar del camino a sus contrincantes de cualquier forma, con lo cual yo no puedo estar de acuerdo. Yo creo que no es momento para que una candidatura presidencial se lave las manos con este tipo de declaraciones. Es decir, si no se hubiera pronunciado, pero es evidente que hay un respaldo claro hacia estas declaraciones, pero es mucho más indignante para mí porque quienes venimos del movimiento social sabemos lo difícil que ha sido construir un blindaje para el liderazgo social y lo difícil que es hacerlo de manera acertada, de manera honesta, con las pruebas y con la franqueza que uno lo debe hacer, de manera que las causas que uno representa realmente puedan ser amplias y convocar a la mayor cantidad de personas que se sienten identificadas con esas causas, y me molesta sobremanera que este sea el principal argumento, y por eso empecé por ahí en esta intervención diciendo que defiendo el derecho de los líderes y de las lideresas sociales a denunciar las desigualdades y la falta de acceso a los derechos en las que 25 años de neoliberalismo nos han dejado y estos pésimos gobiernos, hoy el candidato Federico Gutiérrez del continuismo, pero ese tipo de denuncias tienen que hacerse con toda la prueba, con todo el rigor, con toda la honestidad, con toda la investigación que esto requiere, porque de lo contrario van a terminar siendo ataques rastreros, bajísimos, del todo vale, y mentiras que tienen como objetivo destruir una candidatura, sí, una pero candidatura. es válido, digo, la señora Zuleta, que era antes o que sigue siendo incluso líder, activista, defensora del medio ambiente, las denuncias contra el candidato Sergio Fajardo. Precisamente en la introducción que tú hiciste, tú señalaste precisamente la conclusión al que llega el fallo de la Contraloría, en donde además no hay ninguna imputación de cargos por corrupción, que ha sido la causa, mejor dicho, los memes, la manada de memes que además moviendo a las bodegas con la que han destruido no solamente políticos, sino liderazgos sociales disidentes del pacto histórico, han insistido en esto, que ha sido una mentira, y eso está comprobado, y estoy segura de que de aquí en adelante se seguirán comprobando más noticias falsas que han difundido y que han al final, y si este tipo de cosas siguen ocurriendo, lo que termina en eso es dinamitando todo el blindaje que hoy tenemos que darle a los liderazgos sociales que vienen de diferentes sectores, y sí, de las regiones y de todas las causas que yo creo justas y con las que me puedo identificar. Eso es precisamente lo que nosotros no podemos hacer. Además, llegar a judicializar un debate político como fue este, porque habla de la Contraloría y de la Procuraduría, que, insisto, tampoco han sido órganos criticados por ser de bolsillo cercano al presidente Iván Duque. Me parece que eso es una cosa tremendamente indignante, pero no puedo evitar no referirme a la intervención del representante del Centro Democrático, porque si hay que, digamos, echar a la basura este tipo de prácticas, pues entonces echemos a la basura a la mitad de la gente que acompaña, o quizá la totalidad de la gente que le hace campaña a la candidatura de Federico Gutiérrez, que yo creo que si le decimos a la gente, es un candidato quizás peor que Iván Duque, acuérdense en el 2018 cuando estábamos votando, eligiendo presidente, esa es una candidatura del continuismo en la que nosotros no podemos insistir, y por eso es que creo que es, digamos, es tener rabo de paja en este caso, plantear una crítica de ese estilo y hacer parte de la campaña presidencial de Federico Gutiérrez, a la que no hay que sacarle mentiras, porque con la verdad es suficiente que la gente no vote por ellos. Donde sí hay buen ambiente, pero hablando Jennifer, del clima con sus colegas. ¿Qué dice Jennifer? Señor. Jennifer nada más deja sobre la mesa que es un mal candidato, pero dígame por qué.
Pues Dígame primero, ¿por qué? Pero hable de Federico por supuesto, Gutiérrez. con de mucho él. gusto, Pésimo con candidato. mucho gusto. Pero yo no voy a decir que es pésimo porque no vaya a hacer escándalos ni sea politiquero, digamos como acá hay gente que ha dicho que esos son los buenos políticos. No, es un pésimo candidato porque, por ejemplo, en su programa, les cuento, ¿Quiénes dijeron eso, no Jennifer? hay, en su programa no hay ni siquiera una mención a las universidades públicas. Ustedes saben cuántos colombianos no hubiéramos podido estudiar de no haber sido por las universidades públicas. Por el contrario, insisten en endeudar a la juventud. Claro. Está acompañado del El Centro santismo Democrático, va a del arreglar partido eso. que montó a Duque en el gobierno y que ha respaldado Perdóneme, todas sus perdóneme, ataques pero directos contra la esa mujer. estigmatización- Me tengo que ir a Hacemos otro comerciales. programa sobre Nos eso. toca hacer otro programa. Nos toca hacer otro Permítame hacer programa. una invitación. 10 segunditos. No, una invitación muy concreta para los representantes. Yo creo que Pasar tanto el de representante víctima a Ferro como la victimario de representante esa manera. Pedraza No, podrían ir pero juntos y poner la perdóneme. denuncia en la fiscalía. Porque ellos, tanto perdóneme, el perdóneme representante un segundo. Ferro como la representante Pedraza Concejal, dejan en el aire que concejal, aquí hay un algún segundo, tipo de porque es que- ilegalidad. 10 Entonces podrían ir segundos. juntos a poner la denuncia. 10 segundos, representante Ferro, que me tengo que ir a No, comerciales, por favor. que me parece muy rastrero el lenguaje de la representante electa Jennifer Pedraza. No por el hecho de ser de un partido, una persona es buena o mala. Decir, no, es que son del Centro Democrático. Yo soy del Centro Democrático. Mira a ver si tengo alguna investigación o si he tenido alguna investigación en mi vida. Ninguna. No tengo ningún problema con el manejo de los recursos públicos. Jamás en mi vida. Entonces sí me parece que esa no es la forma con la cual uno debe pasar de víctima a victimario, que es lo que está haciendo Entonces, la Y hablando Está del clima, Pedraza. hablando del ambiente con sus colegas en la campaña, donde sí hay otro tono, es en la campaña de Rodolfo Hernández, donde el candidato está publicando, miren ustedes esta fotografía con Sergio Fajardo, con un mensaje que dice, ojalá encuentren a alguien que los mire como me mira Sergio Fajardo. Vamos a hacer un corte comercial, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Regresamos, estamos en Zona Franca, comenzando esta semana hablando de política, del tono y el clima que están teniendo las campañas de centro, izquierda y de derecha. Representante Ferro, a 20 días que nos quedan exactamente de las elecciones, por lo menos de primera vuelta, ¿cuál cree usted que va a seguir siendo el tono? ¿Va a haber una tregua, por lo menos un clima un poco menos álgido entre los candidatos? Ojalá, tanto de la forma como del fondo. Ojalá que tengamos un cambio en el tono, pero también en el contenido de las propuestas y podamos escuchar mucho más esas propuestas, de manera que realmente esas personas que han tomado la decisión tengan elementos de juicio para hacerlo. Y ojalá que las personas que están rodeando a los candidatos también se contagien del tono de los candidatos y no que traten de ser antagonistas frente a lo que plantean sus propios candidatos. Concejal Carrillo, el tono sobre si esto va a cambiar o va a empeorar. Yo creo que puede empeorar. Generalmente sucede que cerca de la fecha final de las elecciones empiezan a aparecer acusaciones muy graves. Entonces, no creo que este asunto del pacto de no agresión vaya a tener muchas consecuencias, pero hay algo que quiero decir, María Camila, para terminar, y es que es un hecho que Gustavo Petro y Francia Márquez van a ganar las elecciones, y se lo digo por una verdadera encuesta, no, por un hecho fáctico. Si algo consiguió la lista cerrada del pacto histórico en las elecciones legislativas fue anular el debate legislativo. Lo que sucedió el 13 de marzo fue la preprimera vuelta presidencial. En esa preprimera vuelta presidencial hubo 12 millones de votos y el pacto histórico sacó la mitad. Y desde entonces lo único que ha hecho la candidatura del pacto histórico es crecer. Así que yo creo que es muy probable un triunfo en primera vuelta. Jenny. Bueno, lo primero que quiero decir sobre el debate y sobre el tono presidencial es que yo creo que en el debate político es natural que se expresen diferencias, pero siempre deben hacerse respetando las garantías básicas de la democracia, deben hacerse sobre la base de la verdad, no sobre la base de injurias, calumnias, que al final terminan sacrificando alternativas importantes de cambio. Y para cerrar, mucha gente no participa en las elecciones al Congreso o en las consultas porque sabe que ese no es el día en el que se elige la presidencia. No podemos dejarnos meter en la lógica de que son las encuestas quienes ponen presidente. Si fuera por eso, Serpa habría sido presidente 85 veces en este país. Y no solamente eso, sino que Colombia hoy tiene mucho más que elegir que el empate delincuencial en el que un día un trino, usted está acompañado por tal condenado por parapolítica, usted está acompañado por tal que es politiquero del Cauca, lo que sea. Ese tipo de cosas son mucho menos de lo que Colombia se
merece, podemos elegir una candidatura diferente, no solamente en forma, sino en contenido, y esa es la candidatura presidencial de Sergio Fajardo y de Luis Alberto Murillo. Sobre campañas políticas, sobre el clima, el tono, el lenguaje que se está utilizando y la expectativa que hay a 20 días de las elecciones. Esta noche con nosotros Jennifer Pedraza, que es representante electa por el partido Dignidad, Carlos Carrillo, concejal en ejercicio del Polo Democrático en la ciudad de Bogotá, y Ricardo Ferro, representante también actuando en la Cámara de Representantes en nombre del Centro Democrático. A los tres les agradezco mucho por su tiempo, gracias por acompañarnos. Lastimosamente se nos agotó el tiempo, pero seguramente nos volveremos a reunir para seguir hablando de política, seguir hablando de los candidatos. Llegamos al final, como siempre, gracias por la compañía, que descanse.